Seguimos aquí en el Club de los Optimistas, ya nuestro último bloque, y nos acompaña Silvana Sotolano, que vino aquí con su hija Agustina. Agustina, bienvenida, Silvana, bienvenida. Los voy a presentar a nuestra entrevista del día de hoy. Silvana Sotolano es psicóloga, es directora de Procrear, un centro interdisciplinario creado por un equipo de profesionales con el objetivo de la promoción y prevención de la salud corporal y psicológica de la mujer y su entorno familiar a partir del embarazo, el parto y el puerperio. Trabaja hace muchísimos años en la escuela italiana, tiene mucha experiencia, y también está con un proyecto muy interesante, muy reciente, para mujeres a partir de los 40 años, llamado Plena. Bueno, después Silvana ahora nos vas a comentar un poquito del proyecto también. La temática de hoy es los duelos. Y te quería preguntar, basada en tu experiencia, ¿qué tan rápido o lento puede una persona procesar el duelo? Bueno, antes que nada agradecerles mucho la invitación. Hablar de duelos es un tema bastante complejo porque en realidad dentro de lo que uno habla de duelo se incluyen muchos tipos de manifestaciones emocionales que son vividas por cada persona de formas distintas. En principio estaría bueno que definiéramos lo que es el duelo y que refiere a un estado emocional de tristeza frente a la pérdida de un ser querido o cambios de trabajo, todo lo que implique la pérdida de un objeto querido o apreciado. El duelo normal dura entre 6 meses y un año. En cada persona puede presentar características distintas. Hay veces que uno cree que el otro está bárbaro porque ya lo ves en actividad y bueno, internamente está en pleno duelo, pero su estilo de sentir y de expresarse y de ser en la vida hace que el aspecto sea de no tuvo duelo o parece que no hubiera pasado nada. Mientras que encontramos otras personas que tienden a quedarse como mucho más detenidos en la tristeza, en esa sensación de falta de interés, de que nada de la vida va a permitirles volver a sentir lo que sintieron en otro momento con respecto al objeto perdido. Bueno, ya Freud hace muchísimos años hablaba de esto de que la sombra del objeto cae sobre la persona, ¿no? Como que frente a la pérdida, el sujeto que siente esa pérdida queda como enganchado en el dolor y durante un tiempo con dificultades para poder sacar la energía de ese objeto perdido y volver a cargar otras situaciones. Entonces, cuando tú me preguntás el tema de la duración, es muy difícil definir porque tenemos que hablar también de lo que es la historia de ese vínculo que uno pierde. En esta cultura occidental, fundamentalmente, hay como mucho acento puesto en el apego. Que el apego, bueno, yo que trabajo con embarazadas y todo lo que es el vínculo mamá y bebé, que es tan importante y tan determinante de la salud mental del bebé y de su mamá, la creación de un buen apego. Cuando hablo de este tipo de apego es de esas situaciones de relaciones donde uno siente que es dueño del otro, o dueño de un trabajo, o dueño de una pareja, y que nada puede llevar a que uno pierda a ese objeto de amor. Cuando la vida te enfrenta a que eso pasa, también ese final va a estar marcado por cómo fue el proceso de esa relación y cómo eran las características de ese apego que uno tenía con ese objeto perdido. Entonces, cuanto más dependencia, cuanto más pérdida de la identidad personal, cuanto más identidad con el otro y cuanta más expectativa de que el otro nos sacie la vida, el duelo va a ser más prolongado y probablemente pueda transformarse también en un duelo patológico. Entonces, te diría que lo normal es entre 6 meses y un año, donde uno tiene un tiempo de elaboración, de poder ir desprendiéndose de las situaciones de la realidad que nos recuerdan permanentemente lo que era nuestra vida antes. Después de poco te empiezas a enganchar hasta que un día uno se da cuenta que puede internalizar al objeto perdido con los buenos recuerdos y haber aprendido de lo que pasó, pero poder seguir adelante, ¿no? Bueno, eso que lo mencionabas, ¿cómo se caracteriza un duelo patológico? En realidad, el duelo patológico tiene que ver con 2 aspectos fundamentalmente. Uno es el tiempo de duración. Como te comentaba, si el duelo entre 6 meses y un año aproximadamente es lo esperable, bueno, esos duelos que se extienden, que uno lo ve a veces encubiertos, inclusive en depresiones, donde después de, por ejemplo, una separación, vos ves que no hay posibilidades de volver a reengancharse en otra situación. O la otra vez me acordaba de una señora que durante toda su vida ya su ex marido se había casado con otra persona y ella seguía firmando con el apellido del marido, ¿no? Esas situaciones que vos decís, bueno, lo simbólico del no soltar, ¿no?
Es como que hay una situación de no suelto, pero en realidad lo patológico pasa a ser cuando no nos permite reencontrarnos con nuestra vida personal, cuando te sumergís en la tristeza, cuando la tristeza pasa a ser melancolía, cuando aparece un desinterés por la vida que no tiene que ver con esos primeros 2, 3, 5, 6 meses, sino claro, que persiste, que no tenés, que te parece que nada va a llamarte nuevamente la atención. Uh-huh. Bueno, y después todo lo que tiene que ver con una depresión, ¿no? Trastornos del sueño, trastornos de alimentación, baja autoestima, y algo que se suma muchas veces al duelo patológico, que es la culpa. Uh-huh. La imposibilidad de ser creativo y de entender, que uno pudo haberse equivocado, que uno puede haber participado para que esa situación llegue a un final, pero que en realidad forma parte de la vida, porque desde que nacemos hasta que nos morimos estamos en permanentes duelos. Simplemente cuando es traumático y es algo que se nos impone supuestamente desde el afuera, ni que hablar la pérdida de un ser querido, pero yo qué sé, un accidente de tránsito que de repente te amputan una pierna, la pérdida de un trabajo que tú sentías que iba a durarte toda la vida, situaciones que de golpe se te presentan, y ahí vamos a ver cómo cada escenario sobre el que se da esa situación va a ser distinto dependiendo de la personalidad y los recursos con los que esa persona cuenta, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles considerás que son los factores que favorecen a realizar un duelo más saludable? Le diría que en realidad tiene que ver con lo que yo siento con respecto a la vida en general y al escuchar a mis pacientes. Creo que uno debería de ir dirigiéndose hacia caminos de más autonomía afectiva. Uh-huh. Eso no quiere decir no estar lleno de amor y de dar muchísimo amor. Al revés, la autonomía genera la capacidad de dar más amor. Cuando tú podés empezar a dejar la posesividad como forma de expresar lo que sentís y lo podés transformar en que el otro sea feliz a su manera y que tú también puedas tener tu vida y mantener tus intereses independientemente del otro, por supuesto que en esas personalidades el duelo va a ser vivido de otra manera, uh-huh. porque podés sentir mucha tristeza por lo que perdés, pero no sentís que te perdés tú misma en esa uh-huh. pérdida. Uh-huh. O sea, si tenés tus propios intereses, tenés tu forma de sentir la vida y tenés tus vínculos y un trabajo que disfrutás, una separación va a ser totalmente diferente, así dependés absolutamente del otro, donde tu ego está comprometido, donde sentís que si el otro ya no te ama, por ejemplo, no existís. Entonces, lo que puede favorecer, que es lo que favorece a la vida en general, sentir que uno, lo que se llama la capacidad de resiliencia, aprender de las situaciones, entender que uno nace solo y se muere solo, uh-huh. Y que sí, que la vida nos va enfrentando a este tipo de cosas, pero que siempre hay una salida positiva, pero eso va a depender mucho de la actitud que esa persona tenga frente a la vida, ¿no? Claro, una persona pesimista de por sí, capaz que ya al encima sumarse a una situación tan dolorosa como esta, sigue estancado. Sí, yo te diría que hay veces, también hay como reacciones maníacas frente a las pérdidas. Hay veces que hay gente que acumula vínculos, por ejemplo, a lo largo de su vida, y que vos decís, ¿dónde está eso? ¿Qué pasa? Porque vos cuando perdés a alguien también tenés un tiempo de tristeza. Hay gente que, maníacamente se llena de actividades, o consume, y eso quizás, en una mirada ingenua puede parecer que no tiene duelo o que no le pasa nada, uh-huh. pero a veces atrás de esas conductas de dependencia con otro tipo de cosas también está la imposibilidad de resolver ese duelo. Entonces no es tan fácil que se vea desde afuera, tiene más que ver con un proceso terapéutico donde uno ve realmente ahí qué es lo que está pasando, ¿no? Y llenarse de actividades también como una manera de distracción podría ser. Mira, en realidad yo que trabajo en educación hace años y hago muchas entrevistas a padres, estamos en un tiempo interesante. Por un lado hay como un intento del reencuentro entre las personas y como una necesidad de sentir que todos compartimos algo, uh-huh. en este mundo, ¿no? Como hay un espacio distinto, no tanto al análisis, sino más al acercamiento entre las personas y poder compartir sensibilidades. Pero por otro lado, uno ve que tampoco hay como mucho tiempo de aceptar la tristeza. Hay como un marketing creado social de no te podés entristecer, la tristeza no puede existir. Sí. Y la tristeza es un sentimiento que hay que transitar. Uh-huh. Pero está todo pensado para que no pienses, para que no estés triste, para que no tengas tiempo de encontrarte contigo mismo. Entonces,
ves a chiquilines con actividades. Yo que trabajo en el colegio, a veces arrancan a las 8 de la mañana y están hasta las 7 de la tarde, sin tiempo de charla, de encuentro con su familia. Después la gente no tiene idea de lo que sienten las personas con quienes conviven. Entonces hay como una tendencia a no parar y a no estar triste. Desde ese punto de vista, yo creo que el llenarse de actividades no hace bien nunca. Hay que hacer actividades que nos permitan estar. El otro día vi una niña llorando que no quería ir a actividad física porque nos dijo, estoy cansada, quiero ir a mi casa, y hacía 10 horas que estaba en el colegio. Entonces, poder escuchar también, ¿no?, a los niños y entender que hay que enseñarles a poder aburrirse a veces. Los padres nos cuesta mucho escuchar, estoy aburrido. Hay una etapa que están todo el tiempo, estoy aburrido, no sé qué hacer. Bueno, hay que poder aburrirse, hay que poder entristecerse y sentir que uno de eso también puede salir, ¿no? Ese es como el mensaje, transitar la tristeza, poder darnos cuenta de que de las situaciones de pérdida, si las podemos vivir bien, podemos aprender muchísimo, porque las situaciones de pérdida mueven una energía que hace que uno pueda revalorizar una cantidad de aspectos. Claro. Entonces, en lugar de quedarnos con la parte del vaso vacío, que no tiene vuelta muchas veces, está bueno poder decir, bueno, ¿esto qué me enseñó a mí? ¿Cómo jugué yo en todo esto? ¿Qué es lo que no quiero volver a repetir? Exacto. Pero esas preguntas a veces es difícil generárselas, ¿no? O a veces también la persona necesita tiempo para procesarlo. O sea, totalmente. No y en cada uno es diferente ese tiempo, además, ¿no? Sin duda. ¿Conoces algún caso donde una persona haya logrado apreciar más la vida desde que tuvo que afrontarse a una pérdida? Sí, conozco mucha gente. Yo, por ejemplo. ¿De verdad? Sí, yo creo que... Por eso te decía, yo también lo sentí. Las pérdidas, uno las piensa muchas veces en relación a las parejas, ¿no? Porque muchas veces la consulta, inclusive que llega al consultorio, es esa, ¿no? De la gente que se separa. Yo creo que hay que atravesar, como vos decías, todo un tiempo de procesar. Hay generalmente, cuando uno es abandonado, un tiempo de mucha bronca, de mucho reclamo, donde es difícil mirar para adentro, donde uno se siente víctima. Hay gente que se queda ahí y de repente, aunque vuelva a tener otra pareja, la arma desde esa situación de dolor y de tratar de vengarse y de estar como... Y hay otra gente que, bueno, puede darse cuenta con el tiempo que en realidad uno no es dueño de nadie y que podés aprender muchísimo de ti misma si ves esa pareja que te despertó o esa pérdida de ese trabajo que te generó, porque lo que el duelo más da lugar es a sentir que uno no controla nada. Exacto. Eso es lo difícil. Y eso es lo que a los seres humanos más nos cuesta. Sí. Que uno de verdad no controla nada. Que uno puede pararse de diferentes maneras frente a lo que nos pasa, pero hay cosas que no dependen de nosotros. No todo depende de nosotros. La sabiduría de saber diferenciar qué depende de mí y qué no. Y lo que depende de mí, sí. Y ahí puedo meter para adelante, y ahí puedo aprender, y ahí puedo ser mejor persona. Yo creo que lo fundamental es salir fortalecido de todas estas situaciones, porque la vida nos enfrenta a esto justamente para que podamos aprender. Entonces, cuando tú partís de ese concepto, en lugar de ver todo como una pérdida, en definitiva es como una ganancia, pero bueno, bancarse la tristeza, ¿no? Que también es un sentimiento que nos acompaña. Sí, estoy de acuerdo con lo que mencionabas anteriormente, de que realmente estamos en una sociedad de que, bueno, si estás triste, igual sonreí, tapa el dolor. O pichicateate, o llenate de pastillas. Sí. O llenate de mil cosas y no pienses. Pero en realidad sí, hay que tomarse un tiempo para transitar las emociones negativas, por así llamarlo. A ver, son emociones, punto. Pasa que da miedo, ¿no? Da miedo. Yo creo que la sensación esta del descontrol y de no saber dónde termina... por eso está bueno esto como de tratar de darnos cuenta que lo único que tenemos de verdad es el presente. Y en la medida en que nosotros nos podemos situar en que estamos en ese presente y que es lo único que tenemos, lo otro empieza a bajar los decibeles, ¿no? Esta cosa de, porque ¿qué es lo que asusta siempre? El futuro. La otra vez estaba escuchando a un psicólogo argentino que decía que de las cosas que más trastornan la posibilidad de ser feliz, la culpa, el anticiparse a lo que pueda pasar, y esas cosas que hacen que uno se llene de ideas y no pueda darse cuenta de que en realidad después las cosas son bastante más simples cuando uno las está viviendo, ¿no? Claro, uno se anticipa negativamente, catastrofiza todo. Porque llenas de ideas, porque el pensamiento lo que busca es el control. Entonces te parece que si tú pensás mucho y cuanto más pensás,
más enrollado estás en situaciones que en realidad no controlás. Sí, el sobrepensar no está No bueno. tiene sentido. Por eso los psicólogos tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Porque el paciente llega en una demanda de rearmar su pensamiento, cuando en realidad lo que habría que hacer simplemente es ayudarlo a que se vincule con lo que siente. Y desde el sentir después se arman otras ideas. Pero si tú primero no te das cuenta qué sentís, es muy difícil ser fiel a digo, ¿cuánto tiempo se puede sostener? Yo siempre digo en chiste, está mi hija, aprovecho, ¿no? Pero viste que te dicen los hijos de los psicólogos deberían de ser todos perfectos. Yo soy la excepción, en realidad. Pero en realidad, porque no pasa por un tema del saber ni de la razón. Sí. Pasa porque los hijos son los que más nos desafían, más saben lo que uno siente. No los puedes engañar a la larga. Sí. Entonces, eso pasa en todas las relaciones. Entonces los psicólogos debemos aflojar bastante también la racionalización y el tratar de entender todo porque la vida es para disfrutar en un punto, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, contanos un poquito acerca de tu proyecto nuevo. ¿De qué se trata, Plena? Mira, yo creo que tiene que ver, no, en realidad cuando estaba cerca de los 40 fue que puse Procrear, o sea que se ve que tiene que ver con momentos míos, cuando a mí me encantó tener hijos y estar embarazada, y bueno, y ahí puse el centro Ahora que estoy un poco más grande, dije, bueno, ¿qué está pasando con las mujeres? Que cambió muchísimo lo que es la percepción de las mujeres que están entre los 40 y los 50. Antes, yo me acuerdo, yo qué sé, desde mi madre a mi abuela, la gente estaba como viendo cómo retirarse de su trabajo, cómo entretenerse el tiempo porque se aburrían en sus casas, a veces sosteniendo relaciones de matrimonios largos que tampoco las hacían felices. Ahora lo que ves es mujeres separándose muchas veces, tratando de reencontrarse con lo que quieren, con su deseo, repensando si lo que hicieron laboralmente o profesionalmente fue lo que querían y arriesgándose a hacer cosas nuevas. O sea, como que los 40 pasaron a ser a veces las oportunidades de ser feliz. Los nuevos 30. Los nuevos 30. Entonces, no hay mucha atención a esa etapa. Sí, bueno, si vas a un ginecólogo, hablar desde lo físico, pero no hay como alternativas. Por ejemplo, nosotros armamos un equipo donde sí tenemos endocrinóloga, tenemos nutricionista, ginecólogo, porque viste que está todo este tema del reemplazo hormonal, hay que informarse de qué se trata, hay como muchas cosas nuevas en la estética que también van como contra la naturaleza. Nosotros tratamos de abordar desde la forma más natural la importancia del cuidado, primero y sobre todo de la parte afectiva. Y también entender que tu cuerpo tiene que acompañar ese tiempo también. Entonces, no parecer Inesita la de Gasalla, ¿te acordás que estaba toda inflada? Pero bueno, cómo te podés cuidar, desde lo emocional, cómo podés transitar estos duelos que inevitablemente tenés que vivir, de un cuerpo que ya no es el mismo, de una relación de pareja que ya no es la misma, de que tus hijos te pueden adorar, pero si sos una buena madre tenés que dejar que hagan su vida y disfruten también, aunque no hagan lo que tú querés. De perder de repente, no estás con la esperanza de decir, bueno, voy a hacer una carrera, tenés que ver, bueno, tengo 45 años, ¿qué quiero hacer ahora con el tema profesional? Pero también adaptado a la edad que tenés. Entonces, la idea de Plena es, por el momento estamos en Facebook, con notas, y la idea es empezar a hacer talleres donde las mujeres de 40 para arriba, puedan encontrarse con un espacio dinámico, divertido, donde profesionales con experiencia le puedan contar cómo pasar mejor, porque eso es la idea de todo, la promoción de salud, tanto en Procrear como en Plena. La otra vez me preguntaron en una nota por qué había estudiado psicología y me acuerdo que contesté porque me gusta alivianarle la valija a los demás, pero es cierto, y cuando pienso en Procrear, cuando pienso en Plena, el tema de desdramatizar la vida me parece que es como el camino. Sí. Porque lo otro es vivir arrastrando cosas que... Entonces, bueno, tenés 40, y bueno, tenés 40, tenés 50, es lo que hay, y hay mucha cosa buena. Ojo que hay muchas personas que arrancan a estudiar. Por eso te digo. A los 50 y quieren, y yo me acuerdo cuando era estudiante, tenía compañeras de 50 largos y recién estaban arrancando y estaban muy copadas. Yo te diría que el desafío para nosotros con Plena es que las mujeres nos animemos a hablar
de lo que nos pasa a esta edad. Ujú. Porque a nadie le gusta, yo qué sé, ver que te pones un traje de baño y ya no te ves como antes, a nadie le gusta ver que vas a buscar un trabajo y te dicen no hasta los 35, a nadie... O sea, hay realidades que son así, Ujú. que la maternidad ya no aparece entre tus posibilidades, Ujú. que de repente tu matrimonio no cumplió con las expectativas de cuando tenías 25, 30 años y te casaste, pero animarse a hablar de eso, me parece que está bueno, porque en la medida en que vos sentís que a otros les pasa lo mismo, las cosas dejan de tener ese peso espantoso de que me pasa solo a mí. Ujú. Y bueno, y desde ahí, ¿qué podemos hacer, no? Ser creativos, por eso te digo, lo de procrear cuando puse el nombre en realidad surgió más que de la creatividad que de la procreación. Sí, aparte de la palabra, crear. Sí, porque me parece que pasa por ahí la cosa. Ujú. Bueno, la última pregunta Dime. de hoy. ¿Qué consejos darías a los oyentes que están atravesando por una etapa de duelo? Consejos, cada vez que me piden consejos, Consejos. sí, cada vez que me Tipo piden lo consejos tipo sí, utilísima. me preocupa. Bueno, recomendación. Sí, no, quizá transmitir más. Primero, te voy a decir algo que no aprendí en facultad, ni en todos los cursos, ni nada, y que me decía mi abuelo cuando yo era chica y estaba triste. Me acuerdo que me decía, todo pasa. Cada vez que he estado triste en mi vida me ha servido mucho más ese consejo que todos los libros que estudié. En realidad, todo pasa. Y todo pasa. Sí. Tener como esa esperanza de saber que hay momentos que, bueno, que a veces en la vida nos toca atravesar, y de que si podemos aceptar la tristeza y saber que esto va a pasar, y podemos revisar qué hicimos nosotros en todo ese tiempo, el consejo es ese: no miremos tanto para afuera, no busquemos culpables de todo lo que nos pasa, porque el mundo está lleno de situaciones y de gentes diferentes. Entonces, ¿dónde termina eso? Lo que sí puede terminar bien es si miramos para adentro y decimos, bueno, yo acá cómo estuve, cómo actué, cuán fiel fui a lo que yo soy, a lo que yo siento. Y ese es el camino, mirar para adentro, aceptar la tristeza, crecer, y el consejo del abuelo, ¿no? De que todo Bueno, es pasa. que lo malo siempre termina. Sí. O sea, no es que lo bueno Se va solo, ese es el problema. Lo malo también. Pero bueno, pero así como todas las etapas, es así, uno vive transitando distintos procesos. De repente está todo bárbaro, de repente está todo mal. Y hay un poco de eso de la son creencia días popular, también. ¿no? De que todo lo malo viene junto y todo lo bueno también. Entonces hay que aprovechar las buenas rachas, ¿no? Totalmente. Bueno, Silvana, muchísimas gracias por haber participado. Un placer. Gracias, Agus, por haber acompañado también. Me parece súper dulce que hayas venido a acompañar a tu madre. Bueno, mis queridos oyentes, el miércoles próximo estoy en Perú, así que no voy a hacer el programa. Nos volvemos a encontrar el miércoles 26. Un abrazo grande a todos y gracias por participar del Club de los Optimistas. Nos vemos.